Se dice que una historia es tan buena como su villano. Bienvenidos a Cinema Club, a nuestra serie La Enciclopedia del Mal, en la que recordaremos la historia completa de los villanos más emblemáticos de Disney, descubriendo su origen y qué ocurrió después del final de la película. Yo soy Chris Stone y hoy te presento la historia de James Hook, el despiadado Capitán Garfio. La historia de Peter Pan se origina en una obra de teatro llamada Peter y Wendy, creada por Sir James Matthew Barrie y puesta en escena por primera vez en 1904. En las primeras versiones de la obra, la historia no tenía villano. De hecho, lo más cercano a un villano era el propio Peter y su actitud caprichosa. Los piratas fueron introducidos para una breve escena frente a telón, la cual no tenía diálogos, la que básicamente era utilizada para cambiar la escenografía del escenario tras el telón. Sin embargo, Barrie notó que el público infantil se maravillaba con los piratas, por lo que les dio un mayor peso en la historia y creó al Capitán Garfio, inspirándose en el personaje del Capitán Ahab de la novela Moby Dick y del Capitán John Silver el Largo de la Isla del Tesoro, y basándose en la vida real del Capitán James Cook, explorador de la Marina Real Británica. Se contemplaba a la actriz Dorothea Byard, quien interpretaba a la señora Darling, para interpretar el papel, ya que su personaje participaba únicamente al inicio y al final de la obra y podía dobletear papeles reduciendo costos. Sin embargo, el actor Gerald du Maurier, quien interpretaba a George Darling, le insistió a Barrie que le permitiera tomar otro papel en la obra, quedándose con el temible capitán, creando una de las tradiciones más antiguas en la fantasía, y es que desde ese momento y hasta la actualidad, tanto en el teatro como en el cine, el actor que interpreta al Capitán Garfio es quien interpreta al padre de los niños Darling. Para contar su historia me basaré en dos versiones del personaje, lógicamente en la historia del canon literario, compuesta por la novelización de la obra escrita por James Matthew Barrie, publicada en 1911, y a pesar de que existen muchos libros en los que se habla de Garfio y Peter, solo tomaré como canónico el libro Peter Pan de Rojo Escarlata, escrito por Geraldine McCaurian y publicado en 2006, ya que es considerada como la única secuela oficial autorizada por el Hospital Infantil Great Ormond Street, quienes poseían los derechos de la historia de Peter Pan después de que el propio Barrie se los regalara en 1929. Y por supuesto en la versión de Disney, cuyo canon se compone por las películas Tinkerbell, Hadas y Piratas del 2014, Peter Pan de 1953 y su secuela Peter Pan, El Regreso al País de Nunca Jamás del 2002, complementando algunas ideas con la serie animada Jake y los Piratas del País de Nunca Jamás. Sabemos que el nombre del Capitán Garfio es James, sin embargo no conocemos su apellido. Lógicamente Hook, o su traducción Garfio, es su apodo de pirata. De acuerdo con Barrie, revelar su verdadera identidad incluso en la actualidad pondría el país en llamas, por lo que deducimos pertenecía a una familia muy importante y de renombre en Inglaterra. De acuerdo con Peter Pan de Rojo Escarlata, su apellido comenzaba con la letra H y el propio Garfio ya no recordaba su nombre completo. James nació y vivió su niñez en Inglaterra, pertenecía a una adinerada familia y asistió al prestigioso colegio Eton, colegio y residencia para varones, el cual forma parte de la Universidad de Oxford. Gracias a la novela Peter Pan de Rojo Escarlata conocemos los siguientes detalles. La madre de James era una mujer muy elegante y pulcra. Usaba elegantes vestidos de rayas, enaguas ahuecadas y cuellos de cisne. Tenía una buena relación con el consejo de la escuela, por lo que llegaba a vérsele tomando champaña en los jardines del director, y su belleza atraía la mirada de los muchachos del colegio. James amaba a su escuela, era muy inteligente aunque le costó adaptarse en un inicio, y tenía problemas con algunas clases como gramática, latín, francés y aritmética. A él lo que más le apasionaba e importaba eran los deportes, y realmente destacaba en todos ellos: boxeo, cricket, lanzamiento de jabalina, dominaba los concursos de botes, era un maestro de la esgrima y manejaba a la perfección las armas en los torneos de caza. Pero su madre casi no lo visitaba en el internado, y cuando llegaba a hacerlo, hacía menos los logros de su hijo y le reclamaba por sus bajas calificaciones en las otras materias. Se rió de él al enterarse que no había superado el examen de adaptación al colegio
colegio. Ella parecía estar siempre ocupada. No asistió a las festividades por estar con su modista. Incluso en el día de discursos, James recitó los versos de Ovidio frente a toda su escuela con mucha dificultad y no encontró a su madre entre el público. Su madre encontraba demasiado mojado el pasto para sentarse a ver sus juegos de cricket, o demasiado lodosa a la orilla del lago para ver sus torneos de botes. A pesar de todo, James se convirtió en prefecto, y tras romper todos los récords, se encontraba muy cerca de conseguir los trofeos del día de premiaciones. La familia pasaba por un mal momento económico, y su madre le ordenó no gastar en municiones ni en artículos deportivos. Incluso ya no podían permitirse pagar la colegiatura. Justo cuando James estaba por ganar todos los premios, tenía que abandonar el colegio. De acuerdo con Garfio, su madre prefería no perder sus vestidos ni su elegante estilo de vida. Tuvieron una discusión y su madre destrozó todos los trofeos y medallas que había ganado. James corrió a su habitación, hizo las maletas y escapó de casa. Visitó por última vez el colegio e inició su vida de crimen robando todos los trofeos de los exhibidores. Como pudo, construyó un pequeño dirigible y voló sin rumbo hasta que se estrelló en la cima del monte de Nunca Jamás. Ahí enterró en un cofre todos los trofeos, se arrastró hasta la bahía y se unió a los piratas. Por parte de Disney, en la serie Jake y los piratas, se menciona que Garfio fue instruido en el mundo de la piratería por su madre, llamada Mama Hook, quien era bastante cruel con él. Además, sufría maltrato y acoso por parte de los demás niños, por lo que se sintió solo toda su infancia. En la película Peter Pan 2 podemos ver que Garfio tiene una fotografía de su madre, quien para ese entonces tenía un garfio en cada mano. Todo esto nos deja ver que en el mundo Disney el apodo Garfio es de la familia. De acuerdo con la novela, James fue contramaestre de Barba Negra y se forjó una reputación tan fiera que se decía era el único hombre al que temía el propio pirata Barbacoa. Por supuesto, Barbacoa era uno de los apodos de John Silver el Largo, personaje de la Isla del Tesoro. Aunque en Peter Pan de Rojo Escarlata se revela que Garfio nunca sirvió a ningún pirata y que todo fueron inventos de sus enemigos, ya que él no se rebajaría a obedecer las órdenes de un ignorante bruto como Barba Negra. Pronto, con su astucia e inteligencia, James consiguió su propia tripulación y se convirtió en el capitán del Jolly Roger. Era bastante apuesto, pero tenía una apariencia demacrada. Tenía ojos azul profundo, excepto cuando estaba por cometer un asesinato, cuando podía vérsele un color rojo brillante en los ojos. A pesar de que pasaron muchos años, James siempre mantuvo sus impecables modales, elegancia y porte aprendidos en el colegio Eton, incluso cuando cometía actos horribles. Se decía que no le temía nada excepto a ver su propia sangre, la cual tenía un color inusual. Disfrutaba fumar 2 cigarrillos a la vez con un utensilio diseñado por él mismo y de tocar el clavecín, aunque no era muy bueno. En la película Tinkerbell, Hadas y Piratas, un joven capitán James engaña y manipula a una hada exiliada llamada Sarina, la convierte en pirata y finge seguir sus órdenes para conseguir una máquina que fabricaba polvo de hada. Una vez que Sarina le enseñó el secreto para volar, la captura e intenta matarla en varias ocasiones. El plan de James era bañar su barco en polvo de hada y surcar los cielos para saquear los puertos del mundo. De hecho, James se convierte en el primer adulto en volar en la franquicia, algo que se contradice con los libros, donde se indica que ningún adulto puede volar. Al final, Sarina y Tinkerbell se enfrentan a James, derrotan a su tripulación y le quitan su nave. De hecho, vemos a James usar su garfio como arma. Al final de la cinta queda a la deriva y es encontrado por el señor Smee, quien estaba a bordo del Jolly Roger. Al ser rescatado, pronto manipuló a la tripulación y se convirtió en su capitán. Y en este punto entra Peter Pan a la historia. Peter nunca fue una amenaza considerable para los planes de James. Él se enfocó en saquear, matar y buscar tesoros. Ya se había convertido en el azote de Nunca Jamás y pensaba en buscar otros mares. Peter ya había tenido varios enfrentamientos con
con él y sus piratas siempre jugando. En esa ocasión se encontraba rodeado por piratas y se enfrentó cara a cara con Garfio. Y entonces Peter hizo una jugada decisiva para detener los planes del pirata. Le cortó su mano y se la arrojó a un cocodrilo que iba pasando. En los libros le corta la mano derecha y en las películas de Disney es la mano izquierda. A pesar de que todo parecía un juego con Peter, hizo este acto para hacer que el pirata se obsesionara con él y así desviar su atención de los saqueos y asesinatos. A el cocodrilo le gustó tanto el sabor del capitán que se obsesionó con perseguirlo. Por fortuna se había comido un reloj tic-tac anteriormente y el sonido del reloj delataba su presencia. James se sintió profundamente humillado por Peter. Le había arrebatado la mano con la que bateaba, combatía, tocaba música y tomaba el timón. El sonido del cocodrilo tic-toc lo aterraba. Poco a poco perdía el respeto de su tripulación y sobre todas las cosas detestaba que Peter fuera extremadamente correcto en su presencia. Sabía que era un maleducado, pero siempre que lo enfrentaba, Peter demostraba tener muy buenos modales y esta idea lo atormentaba. El plan de Peter funcionó. Se obsesionó con perseguirlo, se olvidó de saquear y su tripulación estaba aburrida de no hacer nada. Y por supuesto James se puso un garfio en lugar de mano y se ganó el apodo del Capitán Garfio. Por cierto, en su opinión, un garfio era mucho más práctico que una mano. Y aquí continúa la historia clásica, la cual tiene diferencias considerables entre el libro y la película. Garfio rapta a la princesa Tigrilla para que le revele la ubicación de Peter y los niños perdidos. Sin embargo, es rescatado por Peter, quien se gana el respeto y protección de su tribu. En el libro, Garfio nota la presencia de Wendy y quiere llevarla a su barco para que se convierta en su madre. Intenta matar fallidamente a Peter y a los niños perdidos hasta que descubrió su escondite. Y entonces realizó una jugada maestra. Estaba acostumbrado a respetar las tradiciones de los indios, enfrentándose con ellos siempre durante el día y anunciando el inicio de la batalla. Sin embargo, esa noche decidió romper sus modales y sorprenderlos mientras dormían. Pocos tuvieron tiempo de tomar sus armas. Garfio realizó una masacre, erradicando casi por completo al clan. Secuestró a Wendy y a los niños perdidos y atentó contra la vida de Peter. En el libro pone unas gotas de un letal veneno, el cual llevaba consigo todo el tiempo por si era capturado, en la medicina de Peter, un veneno fabricado por él mismo fundiendo todo tipo de metales que iba encontrando. En la película utiliza una bomba con temporizador para hacerlo explotar. En ambas versiones, Campanita se sacrifica para salvar a Peter y el niño decide ponerle un alto a Garfio de una vez por todas. Garfio intenta hacer que los niños perdidos se unan a su tripulación y que Wendy sea su madre, pero todos lo rechazan, por lo que estaba a punto de lanzarlos por la borda cuando llega a enfrentarlo Peter Pan. Es importante señalar que para este punto Garfio presentía su propia muerte y se preparó mentalmente para el final. Su enfrentamiento fue legendario. Poco a poco la tripulación fue cayendo o escapando hasta que Garfio quedó solo y fue derrotado completamente por Peter. En el libro intenta explotar el polvorín del barco para matar a todos, pero Peter lo detiene. Garfio aceptó su derrota y consiguió una pequeña victoria haciendo que Peter demostrara sus malos modales, provocando que Peter le diera una patada con la que cayó por la borda directamente a las fauces del cocodrilo, quien lo devoró de un solo bocado, terminando con la vida del capitán James Hook Garfio. Sus últimas palabras fueron Floret Eton, lema de su antiguo colegio que se traduce como que florezca Eton. A pesar de que se pensó en matar al personaje al igual que en el libro, en Disney decidieron mantener con vida al Capitán Garfio. Para Peter Pan 2, Garfio recuperaría el control del Jolly Roger, el cual aún tenía la capacidad de volar por el polvo de hada de Campanita. Voló hasta Inglaterra para secuestrar a Wendy, pero el tiempo había pasado y llegó entre 1940 y 1941, justo cuando se llevó a cabo el bombardeo de Londres por parte de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. El
barco pirata surcó los cielos y, creyendo secuestrar a Wendy, se llevó a su hija Jane a nunca jamás. Fue rescatada por Peter y Garfio la manipuló para que entregara a los niños perdidos. El cocodrilo ya había muerto, pero ahora Garfio era perseguido por un gigantesco pulpo llamado la Bestia. Al final, Jane salva el día y el pulpo termina por destruir el Jolly Roger. El capitán Garfio jura venganza y su rivalidad con Peter Pan continuará eternamente. Pero la historia de Garfio en los libros no termina en el estómago del cocodrilo, pero lo descubriremos en la segunda parte de su historia en nuestro próximo video, la historia de Ravelo. Garfio fue interpretado originalmente por el actor estadounidense James Conrad. De hecho, su imagen fue usada como referencia para el diseño del personaje, aunque también se basaron en el look del actor Henry Brandon. Para los países de habla hispana fue interpretado por el actor mexicano Dagoberto Cervantes, quien también dio voz a personajes como el Sombrerero Loco, el Duque de la Sirenita y al propio Walt Disney. ¿Y ahora? ¡Insolente! ¡Prepárate a morir! Para Peter Pan 2 sería interpretado por Corey Burton, en Latinoamérica por Manuel el Loco Valdés y por Carlos Isbert en España. Tom Hiddleston interpretaría al joven Garfio en Tinkerbell, Hadas y Piratas. Look at that. It sparkles like 1,000 sapphires. You're quite the little genius. Y sería doblado en Latinoamérica por Oscar Flores y en España por Guillermo Romero. Es interpretado por Colin O'Donoghue en la serie Once Upon a Time. Corey Burton y Carlos Isbert regresarían para darle voz en la serie Jake y los Piratas, mientras que Jesse Conde lo interpretaría en Latinoamérica. Y aunque estas películas no son de la compañía del ratón, quiero mencionar a Dustin Hoffman, quien le dio vida en Hawk, a Jason Isaacs, quien lo interpretó en 2003, y a Garrett Hedlund, quien lo interpretó en la adaptación del 2015. Déjenme en los comentarios al villano que les gustaría ver próximamente en la Enciclopedia del Mal. Les recuerdo que ya descubrimos la historia de todos estos clásicos villanos de Disney y podrán elegir al próximo villano siguiéndonos en nuestro Instagram y votando en las encuestas. Cuando lleguemos a 10,000 seguidores en Instagram, subiré el video de Chernabog y al llegar a los 200,000 suscriptores comenzaré con la Enciclopedia del Bien, algo que ustedes me pidieron demasiado. Si les gusta esta sección, suscríbanse y activen las notificaciones. Yo soy Chris Stonehead, esto es la Enciclopedia del Mal de Cinema Club. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.